Hermano, vamos a leer en el libro de Juan. Libro de Juan, el capítulo 6. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Dice el 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra maravillosa, su palabra bendita. Gloria al Señor, que Dios siempre nos toque y nos bendice a través de ella. Bendito Cristo. Esta lectura que nosotros vemos, nosotros quizás la hemos visto varias ocasiones, y vemos como el Señor ministra a través de ella, ministra en aquel tiempo y todavía ministra nuestras vidas. Porque nosotros la leemos y volvemos, usted ve que nosotros la leemos ahora, mañana nos sentamos a leerla y el Señor nos da una palabra. Pasado mañana nos sentamos a leerla y el Señor también nos da una palabra. Por eso se llama que es una palabra viva y eficaz. Esto es una palabra viva. Esa palabra usted la da a alguien, como personas han contado, que alguien va y le lleva un Nuevo Testamento, se lo lleva a la cárcel, y por tener ese Nuevo Testamento su vida ha sido transformada, porque ahí adentro ha comenzado a leer, aunque no tenga alguien que se lo vaya explicando, simplemente esa palabra va haciendo el trabajo en la vida de quien la lee. Por eso es importante que nosotros como cristianos siempre estemos nutriéndonos y leyendo la palabra, porque ella es viva, y cuando entró en nuestros oídos, ella va a hacer algo. Ella va a hacer algo. Y a veces nosotros queremos salir a llevar la palabra y hay personas que no las escuchan, y hay que buscar una estrategia. Algo. Hay alguien que no le quiere escuchar. Una vez yo me encontré con un hombre que no le interesaba escuchar la palabra. Yo le ofrecí 25 pesos. Era un hombre de la calle, 25 pesos. Y yo agarré y agarré los 25 pesos. Y yo: toma, que te voy a dar la palabra. Le di la palabra y me dijo: bueno, pues está bien. Yo se la di. Digo: bueno, le di la palabra. Si por 25 pesos se dejó dar este mensaje, este hombre está loco. Más loco de la cuenta. Porque yo se los di y le di la palabra, le di el mensaje. Hubo otra persona, era una maestra. Ella no estaba muy interesada. Yo me acerqué a ella, la agarré en un momento, le di la palabra. Cuando le di la palabra, vi que ella se fue pensativa. Dijo: esta se lleva la palabra. Ella no está muerta, pero va herida. Le digo yo esa palabra, yo me retiro, le digo esa palabra: esta no está muerta, pero va herida. Como a los
5 o 6 días la maestra se me acercó y me dijo: yo quiero convertirme a Jesucristo. Hoy la señora es pastora. Es pastora por una palabra que un día se le dio. Esa palabra simplemente usted la da y le va a trabajar el corazón a alguien, porque ella sola hace el trabajo, es viva y eficaz. Va a ir, usted la va a enviar y esa palabra hará lo que el Señor dijo que esa palabra haría. Y el Señor aquí, donde nosotros vemos, dice aquí en el versículo 1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Cuando dice después de esto, es porque había pasado un acontecimiento previo. Es que había estado con un grupo de gente que le estaba dando la palabra, y ese grupo de gente había quedado necesitado. O sea, la palabra que Jesús le había dado, ellos querían continuar escuchando eso. Lo que había salido de la boca de Jesús era algo diferente a lo que salía de la boca de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de cualquier grupo de esos que estaban previo al ministerio de Jesús. Cuando Jesús le había predicado, ellos decían: oye, ¿qué palabra es esta? ¿Qué hombre que habla con autoridad? Y Jesús le había dado la palabra, habían escuchado, pero todavía tenían la necesidad. Entonces dice aquí que Jesús, después de esto, Él se fue con los discípulos al monte, porque después de una prédica tan larga y discusiones con los fariseos, que ellos se le enfrentaban y le decían que tú dices que tú vienes de Dios, tú no vienes de Dios nada. O sea, lo acusaban de muchas cosas. Entonces Jesús, cansado, se retira con los discípulos al monte. Vamos a descansar. Y cuando se retira con los discípulos para el monte, que están para allá arriba, supuestamente estaban solos. Dice aquí la palabra que entonces Jesús levanta la mirada, y cuando levanta la mirada está la multitud ahí de frente. Era el momento de descanso, se supone, pero estaba la multitud ahí, y Jesús se compadeció de la multitud, porque la multitud quería seguir escuchando palabra, quería seguir escuchando aquello que ese hombre traía, porque para ellos era importante. Muchas veces la palabra tuya es importante para alguien. A veces pensamos que no es importante, pero a veces tenemos una palabra que alguien le está esperando. Una vez yo iba en una guagua y con los hermanos míos todavía estaban fervientes por predicar y querían estar saliendo y llevando tratados y cosas. Nos subimos a una guagua y ellos agarran por un lado, agarran por otro lado y yo agarro por un lado. Cuando yo agarro por un lado para llevar, yo veo una señora con la cara dura. Digo, bueno, a estos muchachos le tocó la gente que se ven bien, y yo a esta no le voy a dar tratado y ni le voy a hablar de eso, porque esta lo que me ha hecho un boche. Yo a ella no le di tratado, le di a los demás que estaban cerca ahí, y yo agarré y me senté. Pero yo no estaba tranquilo. Digo, pero espérate, yo le di tratado a los otros, a esa yo no le quise decir nada, ni darle tratado. Y eso me iba carcomiendo todo el camino en la guagua, porque íbamos en la guagua. Ya cuando nos íbamos a desmontar, que llegamos a la parada, digo, espérate, me armé de valor y cogí pan de la doña y le llevé el tratado y le dije: mire, Cristo le ama. Dice: ay, mi hijo, yo tanto rato esperando que tú me dieras una palabra, y mira que ya tú te vas. Ese día yo aprendí que no es como la gente se vea, no es lo que aparente ser. Es que a veces hay gente que necesita que tú le des algo que sí tú tienes para dar. Tú lo tienes para darlo, y a veces tú crees que no es importante, que el otro lo necesita. Tú no entiendes que el otro lo necesita, pero sí es necesario que lo lleves, porque cuando viene a ver, estás destinado tú para llevar esa palabra. Aunque pasen 10. Dice: no, porque le predicó fulano, no porque le predicó fulano. Pero cuando tú vayas, es el día especial que Dios tiene para esa persona. Dice ella: cónchale, yo esperando desde que tú te subiste a que tú me dieras una palabra, y mira, ya tú te vas a piar. A mí eso me trabajó. Porque entonces, sí, yo me desmonté, solamente le di el tratado, escuché que es lo que ella me dijo, y yo me apié. Pero entonces era la persona con quien quizás yo podía entablar una conversación. Entonces, la palabra que Dios nos da es para compartirla. Jesús, entendiendo eso, cuando alzó los ojos, que vio la multitud,
Él dijo: esta gente necesita que se le dé palabra. Y comenzó a trabajar con ellos y a darle palabra, lo que la gente necesitaba. A medida que Jesús le iba dando la palabra, la persona iba recibiendo aquello que el Señor le estaba dando. La gente lo iba recibiendo, la gente iba escuchando el consejo, iba escuchando lo que Jesús tenía para ellos. En eso pasa el tiempo. Hay otras versiones ahí que son paralelas a esa. En eso pasa el tiempo. Los discípulos, ya viendo la hora, se le acercan y le dicen: maestro, despáchalos porque es tarde, para que vayan por ahí a comer. Porque la gente no había comido en todo el tiempo que estaba ahí, y en todo el tiempo anterior que estaban con Jesús. En todo ese tiempo nadie había comido. Todo el mundo estaba ahí atento a esa palabra. Nadie había puesto por encima ni su hambre ni su necesidad. Todo el mundo estaba pendiente a esa palabra que el maestro tenía, porque eso estaba trabajando en ellos un área que no la podía trabajar el sustento de cada día, ni el trabajo, ni nada. Lo que Jesús trabaja en nosotros no lo trabaja otra cosa. La necesidad que nosotros tenemos muchas veces, aunque tengamos un trabajo de altura, no va a proveer lo que Jesús provee en nuestras vidas. Hay áreas de nuestra vida que tienen que ser trabajadas y solamente Dios lo puede hacer. Por eso hay gente que está ahí y necesita que alguien le trabaje, que alguien le dé esa palabra. Porque aunque 10,000 le den una palabra, lo que tú tienes es lo que va a tocar en su vida, en su necesidad y en lo que está pasando en su momento. Él estaba trabajando una parte de su vida. Y la gente estaba ahí escuchando atentamente lo que Jesús estaba diciendo, las enseñanzas que el Señor les daba. Cuando llega lo que es la noche, entonces la gente dice: despáchalo. Esa gente tiene hambre, le dicen los discípulos. Despáchalo, que vayan por ahí a comprar, a buscar qué comer por ahí por los pueblos, que vayan a buscar. El Señor los escucha y le dice a ellos: no, denle ustedes de comer. ¿A quién le dice? A los discípulos. Una locura. Denle ustedes de comer. Y los discípulos escuchan al maestro y digo: oye, pero el maestro dice a nosotros que le demos de comer. Entonces es donde contesta Felipe. Nosotros vemos, contesta Felipe y le dice: Señor, pero lo que tú estás pendiente a lo que tú estás diciendo. Ni 200 denarios van a dar de comer a una multitud como esa. Porque era mucha gente, hermano. Era mucha gente. Le dice: ni 200 denarios van a dar. Cuando habla de 200 denarios, estamos hablando alrededor de 7 meses de trabajo para un hombre, para reunir la cantidad de dinero que se requería para darle de comer a tanta gente. Ahí, cuando ellos lo cuentan, hay alrededor de 5,000 personas, 5,000 hombres aproximadamente. Y el Señor le dice: denle ustedes de comer. Oiga, qué locura. Alrededor de 5,000 personas. O sea que usted se para allá en la Obando, tiene que mirar, tiene que llegarle casi allá a la Ortega y Gasset. Allá en la Ortega y Gasset con Kennedy. 5,000 personas, denle ustedes de comer. Hermano, hay cosas que el Señor nos propone a nosotros, que nosotros no tenemos que quedar frisados, que nos quedamos frisados, que el Señor la solicita. Denle ustedes de comer. Dice él: pero ni 200 denarios van a dar para eso, para que esta gente pueda comer. El denario era el pago de un día de un hombre. El pago de un día, que le decían también el jornal. Ni 200 van a dar, ni todos los discípulos trabajando, ni todos los discípulos iban a reunir. Ahí no había uno que tuviera el dinero suficiente para pagar. Ahora, dice aquí que el Señor le dijo eso para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer con tanta gente, por eso no lo había despachado. Hay cosas que son obvias delante del Señor, que Él sabe lo que hay que hacer, porque conoce la necesidad, sabe que viniste a Él, sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que hay que hacer. Y aunque a veces nosotros nos vayamos delante de Él llorando, diciendo: Señor, necesito eso, hay cosas que el Señor ni siquiera tiene que esperar que tú vayas donde Él. Simplemente Él sabe lo que hay que hacer. Conocía la necesidad, sabía la hora. Ahora Felipe no lo sabía, pero el Señor sabía qué hora era.
conocía la necesidad de la multitud que estaba ahí. Él sabía lo que ellos estaban esperando, sabía que ellos iban a tener hambre, sabían que tenían hijos. Él sabía que tenía que proveerles. Hay cosas que el Señor las provee, aunque nosotros no vayamos a interceder. Hay cosas que simplemente para Dios son obvias. Es obvio que si tiene una necesidad, el Señor se ocupa de ella cuando estamos en su presencia. Cuando nos ocupamos de pasar tiempo con Él, el Señor va a responder. Dice, mire, para mí eso fue importante cuando dice esa palabra. Él sabía lo que había que hacer. Él sabía. Antes que los discípulos se lo dijeran, Él sabía la multitud que tenía, el pueblo que tenía, cuál era la necesidad de ese pueblo, y sabía ya lo que había que hacer. Entonces los discípulos se acercan, pues, maestro, hay que hacer algo con esta gente. Despáchalo, porque fue lo que a ellos se les ocurrió, que vayan por ahí a buscar qué comer, porque ellos sabían que la gente tenía hambre y no había comido en todo ese tiempo. Denle ustedes de comer. O sea, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, pero despacharlo no es la opción. Que se vayan con hambre no es la opción para el Señor. Que te vayas con tu necesidad no es la opción para el Señor. No es la opción. Conociendo la necesidad, su naturaleza no se permite que teniendo sus hijos una necesidad, Él no intervenga. Si siendo ustedes malos se atreven a dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, conociendo tu necesidad, no va a hacer algo a tu favor. Alabado sea el Señor. Siendo tú malo, como tú trates a tus hijos, como Dios no te va a tratar a ti. Dios, denle ustedes de comer. Entonces en eso viene un hombre, viene uno de los discípulos que se llama Andrés. Le dice, oye, aquí hay un muchacho que tiene... ¿Cuántos discípulos? ¿Cuánta gente habían aproximadamente? Como 5,000, ¿verdad? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Si lo que el Señor dijo fue algo de locura, es algo de locura que se levante uno a ofrecer 5 panes cuando habían 5,000. Andrés no se movía mucho. Nosotros no conocemos muchas cosas de Andrés. Él no se movía mucho. Él no era un predicador de primera. Él le predicó a uno. A Pedro. A uno le predicó, pero vaya, ven a quién le predicó. Le predicó a uno, pero cuando ese uno salió a predicar, hermano, venían 3,000, venían 4,000. Quizás tú no seas un predicador de primera, pero cuando tú le hables a alguien y sea la persona indicada, esa persona tiene que recibir esa palabra que tú le des. El asunto no es que hagamos muchas cosas, es que hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos. Él se acercó, Andrés no sabe muchas cosas, pero sin embargo, él cuando se acerca, una locura. Él fue y trajo, yo no traje mucho, traje a uno, a Pedro. Quizás tú no hagas muchas cosas, pero el Señor te quiere en ese lugar y en esa posición para hacer lo que hay que hacer. Porque a veces queremos ver quién hace a la derecha, quién hace a la izquierda, para saber si tenemos que sentirnos bien o no. Gloria al Señor. Es hacer lo que el Señor nos ha indicado a nosotros. Simplemente Andrés es una locura que quizás a nosotros no se nos va a ocurrir. Pero él fue y trajo un muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero que él mismo dice, cuando él reflexiona, él dice, pero ¿qué es eso para tantos? Imagínate, 5 panes para 5,000. ¿Ya cuánto le van a tocar? Atreverse a eso es mucho. Pero el atreverse, hermano, a veces es el elemento que se necesita para que se active el milagro. A veces está en nuestras manos el elemento que se necesita para que el milagro sea activado. Porque el Señor no dijo, ¿qué te pasa, Andrés? El Señor no dijo, ¿por qué tú vienes a mí con 5 panes? Simplemente el Señor lo tomó en sus manos. Lo que tú tienes es lo que el Señor simplemente va a tomar en las manos para que el milagro se dé. Porque lo que el milagro se dé no depende de la cantidad, no depende de que tú tengas mucho. A veces nos matamos acumulando. Y el Señor no necesita que acumulemos mucho. El Señor necesita que lo poco que tengamos aprendamos a llevárselo a Él. Aprendamos a descansar en Él. No tengo mucho, Señor, pero es lo que tengo y es lo que traigo.
El Señor no bendijo a Abel porque Abel llevó más, sino porque lo que llevó, lo llevó de corazón. Cuando Andrés lo llevó, simplemente él llevó lo que había. ¿Qué es lo que tú tienes? Eso es lo que tú tienes. Es poco, es mucho. Eso llévalo delante del Señor y eso activará el milagro. Hay circunstancias y hay cosas que van a desatar que el Señor haga lo que tenga que hacer a nuestro favor y a su nombre. Por eso la viuda de Sarepta, cuando ella estaba en esa situación y fue delante de Elías, Elías se le acercó y le dice: necesito que me des de comer. Ella dice: no tengo mucho, un puñado de harina y con eso yo lo voy a dar a mi hijo y luego nos echaremos a morir porque no hay, es lo único que hay. Entonces Elías dice: ve, toma ese puñado de harina, haz la torta, haz lo que vas a hacer, pero a mí dame primero. Él representaba la presencia de Dios en ese lugar. A mí dame primero. Ella fue, lo hizo, hermano. Ella fue, hizo lo que tenía que hacer, hizo la torta y a Elías le llevó primero. Y él lo tomó, lo agarró y la bendición se produjo en la casa de la viuda. A veces nosotros estamos buscando la bendición bien lejos y la bendición está cerca. La buscamos en alguien que viene de lejos y la bendición está en casa. Porque donde encontró Felipe fue ahí mismo, en el mismo pueblo, en el mismo grupo. Donde encontró la bendición que iba a activar el milagro, en el pueblo, ahí mismo. Aquí hay un muchacho que es del pueblo, que escuchó la palabra y él tiene algo que va a dar, y con eso se activó la bendición. El Señor le dijo cuando iba a levantar al paralítico, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El hecho de tomar el lecho, cabe ahí. El hecho de tomar el lecho indicaba que él tenía fe. Lo que él hizo activaría el milagro posterior. Toma tu lecho y anda. Pero el hombre estaba todavía postrado. Postrado, tenía que tomar el lecho. Lecho es la cama. Por eso parecía que estaba diciendo lo mismo. Lecho es la cama. Tenía que tomar su cama postrado y pararse. Pero tú no me has levantado, Señor. Tú no me has hecho el milagro y me estás diciendo que me pare de la cama. ¿Qué es esto? Esa es otra locura. Me estás diciendo que me pare de la cama, pero no me has sanado. Porque hay acciones que simplemente van a desatar el milagro, van a activar que el milagro se cumpla. Tenía él que pararse de ahí. A los leprosos lo mandó a mostrarse, pero ellos estaban todavía leprosos. No había uno sanado. Simplemente dijo: vayan y muéstrense, pero estamos leprosos. Hay necesidades que a veces hay en nuestras vidas que no son sanadas, no están resueltas, pero el Señor está esperando una acción. Una acción que vaya en dirección al milagro. Algo que tú hagas que desate lo que tú estás esperando. Algo que tú puedas hacer que indique que tú al Señor le crees en lo que Él dijo. Porque el que se acerca a Él es necesario que le crea. Porque sin fe es imposible agradarle. La fe parte de algo que no existe. Por eso levántate, toma tu lecho y anda. Primero levántate, después el milagro. ¿Y a su nombre? Primero levántate, luego el milagro. El Señor actúa de esa manera. Y a veces nosotros nos quedamos sentados esperando que venga el milagro sin nosotros actuar. Los discípulos en el Antiguo Testamento, para llevar y trasladar el arca al espacio que Dios había diseñado, tenían que cruzar el Jordán. Pero el Jordán estaba cerrado. O sea, el Jordán era el río. Tenían que cruzarlo y estaba todo el mundo frisado y ellos con el arca en los hombros. El arca, la caja que tenía todo en los hombros. 4 sacerdotes, cada uno de un lado, con una barra, parado ahí esperando, porque ellos necesitaban cruzar el Jordán, pero no podían, porque el Jordán era tan hondo que ellos los tapaban y no podían cruzar por ahí. Josué oró a Dios.
Oraron a Dios y el Señor le dijo: no, tienen que cruzarlo. Dijo: pero que el Jordán está cerrado, dímele a ellos que metan los pies. Pero el Jordán estaba cerrado. A veces el río se interpone en el lugar donde nosotros tenemos que cruzar, y el río se interpone y nosotros nos sentamos a esperar el milagro de que el río se seque, a esperar que alguien haga un puente, a esperar que alguien nos mande una cuerda, que algo suceda. Estaban ahí paralizados y el Señor le dijo: no, no es así. Yo fui que le dije que tenían que cruzar el arca de aquel lado. Él fue que le dijo a los discípulos: crucemos del otro lado. Fue él que le dijo. Pero que en el camino se levantó la tempestad. A veces parece injusto cuando el Señor dice: hombres de poca fe, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Porque en realidad era una tormenta. En realidad se estaba llenando el barco de agua. Ellos intentaron sacar todo el agua. Era difícil. Entonces cuando el Señor se levanta de ahí, el Señor les habla recio: hombres de poca fe. Pero el punto es que quien se comprometió a que ellos iban a cruzar del otro lado no fueron ellos, fue el maestro. Si el maestro se comprometió a que ellos cruzarían del otro lado, no importa lo que pase en el camino. Aunque en el camino se levante una tempestad, si el que te llamó te dio la palabra, vas a cruzar de aquel lado. Por eso es que él le habla recio. Por eso le habla recio. Yo le dije a ustedes: crucemos al otro lado. Si yo te dije crucemos al otro lado, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a cruzar. Vamos a cruzar del otro lado. Eso quiere decir que se van a levantar tempestades o que todo va a caer, a estar bien. Pueden levantarse. Pueden levantarse. Pero vamos a estar del otro lado. Porque Él dio su palabra y Él se comprometió. Él dijo una palabra: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y esa multitud estaba ahí en su presencia esperando de Él palabra. Cuando nosotros decidimos soltar todo afuera y nos entregamos al Señor, olvídese que Él lo va a tomar en sus manos y usted estará seguro. Pase lo que pase, venga lo que venga, porque usted decidió darle espalda a lo que está allá afuera y a las ofertas del mundo para venir a servirle. Esa gente decidieron dejar lo que tenían, dejar su casa, dejar lo que sea y quedarse ahí recibiendo una palabra. Por tanto, el Señor se comprometió con ellos, porque Él se compromete con aquellos que se comprometen. Aquellos que se comprometen, Él se comprometen. Denles ustedes de comer. Los discípulos, los sacerdotes, cuando estaban ahí, que el Señor le dice: dile a ellos que metan los pies en el agua si es posible, pero que van a cruzar. Cuando ellos metieron los pies en el agua, ¿sabe qué pasó? Que el Jordán se abrió en ese lugar. Bajaron las aguas y pudieron pasar. Y las aguas bajaron y le daban por aquí. Pero primero tuvieron que entender que tenían que creerle a Dios y meter los pies en el agua. Si el Señor nos da una palabra, tenemos que creerle y actuar en función de lo que Él dijo, no en función de lo que se ve en el momento, función de lo que Él dijo que iba a pasar, y movernos de esa manera. Pero si el Señor dice una cosa y nosotros nos vamos por aquí porque esto parece oscuro, porque parece extraño, entonces estamos dudando y eso se nota. No puede haber duda en aquellos que le servimos al Señor. El Señor dijo que es a la derecha irá a su pueblo. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando este hombre agarra, le trae estos cinco panes para tanta gente, diría usted: pero oye, y el Señor recibió esos 5 panes para tanta gente. No, el Señor agarró aquellos 5 panes y 2 peces, los puso en sus manos, los levantó y dio gracias. ¿Por qué dio gracias? Por 5 panes delante de una multitud tan grande. Simplemente dio gracias: Señor, gracias. Dio gracias, habló con el Padre, dio gracias por lo poco. Por eso poco agradeció. Cuando Él se paró frente a la tumba de Lázaro, Él simplemente dijo: Señor, gracias.
gracias, le dio gracias, porque el milagro estaba hecho, él lo sabía. Hay veces que nosotros lo que nos falta es simplemente ser agradecidos con lo poco, con lo que usted cree que es poco. Ser agradecido. Sea agradecido, porque el agradecimiento denota fe, denota que le creemos, aunque no veamos todo el milagro hecho. Simplemente levantó y comenzó y dio gracias. Cuando dio gracias, por eso le dijo a los discípulos: hablen con la gente. Pasamos a otro punto. Hablen con la gente y recuéstenlos y organícenlos en grupos de 50 y 50. Y fueron los discípulos, comenzaron a reunir la gente. Tú, ponte por allá, ustedes pónganse por allá y ustedes por allá. Agarraron los grupos de a 50 y juntaron así los 5,000. Así fue que lo contaron, con grupos de a 50. Era costumbre de ellos reunirse y comer recostado, y en grupos de 50. Grupos de 50 y grupos de 100. Comenzaron la gente a reunirlos ahí en grupos y formaron muchos grupitos para el Señor poder trabajar con ellos. Para poder trabajar con ellos. Y usted dirá, pero quizás hubieron algunos que no querían que sentarse, porque a veces nosotros diríamos, pero ¿para qué yo tengo que estar sentado aquí? Si el Señor me va a bendecir, esté yo parado o esté sentado, la posición no importa. Porque yo tengo que estar en grupo, porque yo no puedo estar solo. El asunto es que los discípulos obedecieron y fueron y reunieron la gente de 50 a 50 en grupos. Porque para que el milagro se dé, para que el milagro fluya en casa, tiene que haber un orden. Para que el milagro fluya, tiene que haber un orden. Dios no opera en el desorden. Dios no opera en el desorden. Los discípulos fueron, reunieron las personas. Cuando estaban todos en grupo sentado, entonces el Señor dio gracia y fluyó y comenzó a producir el milagro. A partir del orden ¿de quién? Del pueblo. Era un requisito, y es un requisito que la gente se establezca y tenga un orden para Dios poder bendecir. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga en casa, y en la casa lo que hay un desorden. Que alguien que está como cabeza y como autoridad dice que hay que hacer una cosa y viene otro y dice que no. Alguien que tiene que obedecer dice que no. ¿Por qué? Si Dios me va a bendecir, que me bendiga aquí parado. Si Dios me va a bendecir, pues yo tengo que estar en grupo. Hay bendiciones que se bloquean porque hay desorden en la casa. Quienes proveyeron al pueblo fueron los discípulos, no fue el Señor. El Señor te va a bendecir, es verdad, te va a bendecir. Y Dios puede abrir los cielos y mandarte una funda de pan de allá arriba. Pero por lo regular, ¿sabe qué va a hacer? Va a utilizar a alguien para bendecir tu vida. Va a utilizar a alguien para bendecir tu vida. Y muchas veces alguien que está en autoridad, alguien a quien tú tienes que obedecer. Y a veces queremos que se rompa el orden y queremos también la bendición, pero cada quien tiene que cumplir su rol. Los discípulos fueron quienes llevaron el alimento, pero el Señor se lo dio ¿a quién? A los discípulos. El Señor bendijo los alimentos se multiplicaron, Él se lo pasó a los discípulos se lo llevaron a la gente, y la gente estaba sentada. Porque en el momento el Señor dijo que tenían que estar sentados. Y si el Señor dice que hay que estar sentado y usted está de pie esperando la bendición, se va a quedar parado esperándola. Déselo al Señor, que se lo merece. No, porque esos son los discípulos. Y yo tengo que obedecer a Dios, porque fue Dios que me llamó. Como fue el que me llamó, es que viene Pedro a decirme que me siente, que viene Juan, Andrés a decirme que yo tengo que estar sentado, porque yo para recibir una bendición, y yo para recibir una bendición tengo que estar sentado, y en grupo. Ellos le dijeron que tenía que sentarse. La palabra vino de arriba.
Porque ellos tenían una necesidad. Y a veces la necesidad se queda ahí, la necesidad. Y nosotros delante del Señor llorando y llorando, llorando. Tenemos que revisar si estamos cumpliendo nuestro rol. Orden y obediencia para que fluya la bendición. Orden y obediencia. El Señor llamó a los discípulos y los discípulos comenzaron a bendecir a la gente. Y la bendición comenzó a fluir y a fluir. Y ellos a recibir pan y pescado. ¿Cuánto dice la Biblia? En abundancia, según ellos querían. Cuánto quería, así comenzó a fluir. ¿Cómo fluyó la bendición? Donde la viuda, cuanto ella quería y cuantas vasijas tenían, la bendición no se detenían. Esa bendición no se detenía, ella obedeció. ¿Y quién es Elías para yo darle lo mío? ¿Quién es Elías para yo darle lo mío? Simplemente ella obedeció, lo dio. Lo dio. Hay cosas que el Señor nos pide, no es mucho. No es mucho, pero es lo que el Señor quiere que se haga. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios establece, entonces la bendición comienza a fluir. La bendición va a fluir a través de alguien. A veces la bendición puede fluir a través de papá y de mamá. Pero ¿dónde está el rol del hijo? Está sometido a lo que dijo papá, porque papá dijo que había que estar sentado. A veces las autoridades cuando tratan con nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a someternos. Y la bendición de Dios entonces va a fluir. Porque el Señor bendice a través de la obediencia. La obediencia, la obediencia. No viene abundancia si no hay obediencia. El Señor habló con Saúl. Saúl, ve, trabájame este pueblo. Quiero que tú haga lo que yo te diga en este pueblo. Saúl estaba ahí, pero Saúl, es verdad, él se debía a Dios, pero él también se debía a Samuel, que era su líder. Primero estaba Dios, Samuel, Saúl, que era el rey. Él era el rey, pero sabía que tenía que someterse a Samuel, que era el sacerdote de Dios, el sacerdote designado de parte de Dios. Pues Samuel no llegaba y Saúl entendió que si Samuel no llegaba y había que sacrificar el becerro, pues yo lo voy a sacrificar. ¿Qué más da? ¿Quién tenía que sacrificar el becerro? Era Samuel, porque Samuel tenía que conectar con Dios, sacrificar el becerro delante del Señor, para que entonces el Señor bendiga a Samuel, bendiga al rey, bendiga al pueblo. Pues se desesperó el rey Saúl, agarró el becerro, como no llegaba el que tenía que hacerlo, el líder, agarró, lo sacrificó y lo ofreció. Cuando lo ofreció, entonces llegó Samuel. ¿Qué pasó? No, porque yo vi que tú no llegabas. Eso te costará tu reinado, porque usurpaste la posición. Usurpaste la posición. No te correspondía a alguien. Hay alguien a quien Dios designa. Cuando Dios designa, los demás obedecemos a quien Dios ha designado. Porque tiene que haber un orden en la iglesia, porque tiene que haber un orden en la casa, porque tiene que haber un orden en nuestras vidas, porque tiene que haber un orden en el trabajo. Tiene que haber un orden para que la bendición de Dios pueda fluir. Y a su nombre, tiene que haber un orden. Sin orden, nosotros nos vamos a quedar esperando la bendición. Dile a la gente que se siente. La gente fueron y se sentaron obedientemente. Pero a veces hay que hablar mucho. A veces hay que hablar mucho y no debería ser. Lo que nosotros estamos esperando que venga a nuestras vidas viene de parte de Dios. Si viene de parte de Dios, va a cumplirse. Va a cumplirse. Cuando dice Andrés, aquí hay 5 panes y 2 peces. Andrés, ¿saben dónde lo encontró? En el pueblo. ¿Quién lo tenía? Un muchacho. Eso iba a activar el milagro, porque Jesús tomó eso para bendecir al pueblo entero. ¿Dónde estaba eso? En casa.
Y a veces tenemos la expectativa de que viene una palabra, de parte de los Estados Unidos, o de que viene una palabra de Israel, de alguien que estudió judaísmo. Viene una palabra de para allá lejos, y cuando viene a ver, la bendición la tiene uno en casa. Lo que va a desatar el milagro lo tiene un muchacho en casa, que nadie lo conoce, pero tiene la palabra. Pero la expectativa de nosotros a veces se va lejos, por aquí y por allá, esperando recibir de Dios que sacie esa necesidad que tenemos. Ignoramos, no fulano, no fulano, no fulanito. Pero Dios bendice a quien Él quiere y como Él quiere. Amén. Se desata el milagro y la gente comienza a recibir, todo el mundo contento, todo el mundo recibiendo, todo el mundo comiendo. Cuando dice el Señor, ya estamos finalizando, hermano, cuando dice el Señor, recojan todo lo que sobró. Eso es un punto que yo quiero tocar aquí, importante, que es parte del orden, que no se pierda nada. Para el Señor es importante la administración en la casa, sin derroche. Y me voy a atrever a decir esto, me están grabando. Antes me dolía mucho eso de lo que se hace el 1 de enero en el Estadio Olímpico, porque cuando se iban los evangélicos de ahí, a veces los evangélicos hacen actividad en la calle, que eso da pena cuando los evangélicos se van de ahí después. ¿Cómo queda esa calle? Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. La administración, recojan todo, que no quede nada, dice el Señor. Estaban en un monte, en una loma. Recojan todo, que no quede nada. Nada de lo que había ahí podía quedar. Evidencia de que ahí hubo un desorden. La gente sentada y todo recogido. Así trabaja el Señor. Y así nos enseña a nosotros a trabajar. No, pero a veces somos evangélicos, somos pentecostales. Hacemos y deshacemos y creemos que es para Dios, y ya los hombres no importan. Hermano, y fueron la gente, los discípulos hicieron todo lo que el Señor le dijo. Recogieron todo, la gente se sació, la gente estaba contenta. Ya la gente se podía ir. La gente estaba saciada. Su necesidad estaba resuelta. Su necesidad emocional, su necesidad física también, y su necesidad fisiológica. Cuando el Señor nos llama, el Señor atiende nuestras necesidades integralmente atiende nuestras necesidades. Los discípulos recogieron todo. ¿Cuánto quedó? ¿Qué? ¿Cuánto quedó? ¿Qué quedó? Ellos recogieron, y cuando ellos recogieron, ¿qué ellos recogieron? Lo que quedó, canastas, ¿habían canastas? ¿Cuántas? 12. ¿Cuántos eran los discípulos? 12 también. Porque todo aquel que sirve tiene su bendición segura. La bendición del que sirve está segura. 12 discípulos, 12 canastas quedaron. ¿Fue casualidad? No. Es que si tú le sirves al Señor, aunque los demás se lleven mucho, tu bendición siempre va a estar segura. Siempre va a estar segura. Una canasta por discípulo. Quizá ellos no se detuvieron a comer, porque ellos estaban sirviendo. Aunque los demás se quieran llevar, que se lleven. Que los demás quieran coger, que cojan. Lo tuyo proviene de lo alto. Siempre va a venir de lo alto y siempre estará seguro. ¿De dónde salieron las canastas? Yo no sé. Pero no solamente se multiplicó el pan, parece que se multiplica en la canasta. Porque quedaron 12. Y los discípulos eran 12 también. Entonces, cuando nosotros servimos, hermano, debemos hacerlo de corazón como para el Señor, sin importar lo que pase en el camino. Oye, pero este sí come. Oye, pero este se repitió. Mi hermano, déjelo. La bendición, eso no es de control. Eso no quiere decir que haya de control, sino que la bendición suya, hermano, está en las manos del Señor y siempre va a estar segura. Amén. Gloria al Señor. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que gracias. Gloria al Señor por siempre.